Cuando ustedes digan, estamos ahí al pendiente. Por favor, compañero, para que nos pueda ampliar las diapositivas para poder empezar. Mm, eh, y la ventanita de la izquierda, de la derecha. Un segundito nomás, no, No, me está tranquilo, proyectando en la no otra te pantalla. preocupes. Ya No, les pongo ahorita. ok. No sé si ahí le pueden observar tal vez. Sí, sí se observa, compañero. Póngale en la primera diapositiva nada Sí, más. sí, sí, está todo ok. Ya le pongo, amigo, ahorita que se me está proyectando acá. A ver, aquí estamos. Ahí. No sé si ahí le observan. Se me está proyectando. Sí, compañero, pero está de No sé, maximizar no la sé. diapositiva. Se me está compartiendo en otra pantalla, por eso es lo que está. Ahí, amigo. Ahí está. Sí, Ahí estamos. Ya. eso es. Muy bien, compañeros. Buenos días una vez más, doctor, compañeros presentes. Nuestro grupo de trabajo el día de hoy les va a presentar el modelado de un bus converter con norma 1461 para aplicaciones de 440 voltios. Sí, el grupo está conformado por Jofre Tituaña, Celso Taipe, David Murillo. El temario que nosotros le hemos preparado es definición y esquema, aplicación, diseño, simulación, análisis, conclusión y posibles recomendaciones para este diseño. El objetivo principal es diseñar, modelar un convertidor elevador, bus converter, que cumpla con los requisitos de compatibilidad electromagnética establecidos por la norma 1000 STD 461, destinado a aplicaciones de potencia de 440 voltios DC, garantizando un funcionamiento eficiente, estable y con bajo nivel de interferencia electromagnética. Antes de continuar, vamos a dar lectura a un mensaje nada más. El cambio se puede conseguir si de verdad lo deseas, solo tienen que tomar las decisiones de cambiar e implicarte en el proceso. Vamos a definir un poco acá lo que se refiere el bus converter. El convertidor elevador o convertidor bus es un convertidor de C a DC que obtiene una salida, una tensión continua mayor que a su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores y al menos un elemento para almacenar la energía, similar a lo que estamos viendo una imagen en la parte inferior, ¿no? Vamos a explicar un poco lo que se refiere a la normativa 1461 para aplicaciones de 440 voltios EMI. La normativa 1000 STD 461 es un estándar militar estadounidense que establece cómo probar la compatibilidad electromagnética y las emisiones de interferencia electromagnética de los equipos de electrónicos, eléctricos y electromecánicos. Se aplica a los sistemas y subsistemas de electrónicos, de eléctricos y electromecánicos, ¿no? Aquí vemos un poquito la imagen de cómo es lo que necesariamente se tiene que aplicar esta normativa, para qué sirve, porque es muy importante, ¿no? Ahí vemos la imagen del electromagnetismo, que generalmente vemos esto en los inductores,
que puede ser que el elemento o el circuito estés emitiendo o al haber otros componentes que están trabajando de forma independiente, estés emitiendo hacia el circuito electrónico que se está manejando. Entonces, generalmente se tenía muchísimos inconvenientes, bueno, en lo que es temas de circuitos militares. Entonces, se trató de añadir esta norma para tratar de proteger de cierta manera estos circuitos y no tengan anomalías durante su funcionamiento. Dentro de las características principales de esta norma, tenemos lo que es el control de emisiones de electromagnéticas, que limita las señales que un dispositivo puede emitir hacia el otro, ya sea a través de cables, conducidas o por el aire, lo que es radiadas. Pruebas y de inmunidad asegura que los equipos sigan funcionando correctamente, aunque estén expuestos a señales electromagnéticas externas. Cobertura de amplio espectro de frecuencia, desde bajas frecuencias hasta altas frecuencias, dependiendo del tipo del equipo y la prueba que se les realice, ¿no? Aplicaciones en entornos exigentes es fundamental para sistemas críticos donde una interferencia puede causar fallas graves. Sí, estamos hablando en lo que es militar, aeroespacial o industrial. Establece procedimientos de pruebas normalizados, define cómo deben realizar las pruebas, en este caso bajo condiciones y con qué instrumentos, porque obviamente hay dos tipos de pruebas que generalmente se puede desarrollar con este tipo de normativa. Vamos a explicar un poquito de lo que se refiere el filtro EMI como tal. Es un conjunto de componentes eléctricos pasivos diseñados para reducir las interferencias electromagnéticas generadas por equipos electrónicos. Estas interferencias, si no se controlan, puede afectar negativamente a otros sistemas cercanos, provocando fallos, pérdidas de datos, mal funcionamiento e incluso daños permanentes a estos sistemas. Aquí vemos la estructura, generalmente cómo es un filtro EMI, ¿no? ¿Qué componentes utilizamos? Vemos ahí lo que es el bobinados, capacitores del tipo X, del tipo Y, ¿sí? Estas son las formas de conexión para tratar de disminuir, en este caso, estas interferencias. Vamos a hablar un poquito también del tema de lo que es la introducción del bus converter, ¿sí? Cómo está estructurado. El bus converter en este caso es fundamental en sistemas electrónicos modernos. Permiten elevar en este caso voltajes de entrada a niveles muchos más altos, ¿sí? Estos nos ayudan en este caso para hacer trabajar diferentes actuadores, dispositivos. Su eficiencia y simplicidad de control lo hace ideal en aplicaciones de propulsión eléctrica y otros sectores críticos también. El bus converter es un convertidor potencia, como ya lo hemos mencionado antes, del tipo CC, que incrementa el voltaje de entrada. Bueno, nosotros para el ejemplo que estamos trabajando, le hemos añadido un voltaje de inicio de 44 voltios y dentro de nuestro diseño se llega hasta los 440 voltios, ¿no? Este funciona mediante el almacenamiento de energía en un inductor que luego se libera en un voltaje superior en la salida. Este dispositivo es utilizado en diversas aplicaciones donde se requiere un voltaje más alto para operar componentes críticos. Porque es importante en sistemas electrónicos, este bus converter son esenciales en sistemas de energía, especialmente en sectores como el aeroespacial y automotriz. Permiten transformar voltajes bajos a niveles operativos altos, lo que es crucial para la efectividad y el desempeño de sistemas de propulsión eléctrica, como el vehículo eléctricos y drones. Un poco de lo que es la aplicación de este convertidor. Es vital en aplicaciones de propulsión eléctrica, permitiendo que sistemas como baterías de alto voltaje alimenten dispositivos que requieren voltajes más altos. Gracias a su capacidad para aumentar la tensión, se convierte en componentes clave en vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Algunos ejemplos de aplicación de este tipo de convertidor.
Tenemos nosotros el vehículo Toyota Prius, sí, el más conocido dentro del mercado que llegó acá como una forma de cambio de energía, por decirlo así. Este bus converte, transforma la tensión de la batería de 202 voltios, le eleva a 500 voltios, ¿no? Esto permite que el motor utilice el voltaje más alto, mejora la eficiencia y el rendimiento del vehículo. La implementación de estos convertidores permiten reducir el número de celdas de la batería, simplificando el diseño. Entonces, para nosotros, en nuestro sector, es muy fundamental este tipo de convertidor. También hemos visto transformaciones de voltaje en drones. Los drones requieren de altos niveles de energía para operar. Sus motores y sistemas de navegación utilizan un bus converter para elevar la tensión de baterías más pequeñas a niveles adecuados. Esto asegura un funcionamiento eficiente, prolongado del dispositivo en emisiones críticas donde la energía dispone debe ser optimizada. Dame la diapositiva, compañero. Algo pasó, creo. Mm, Se Un perdió ratito, la... doctor, creo que se nos fue la señal del internet. Ya vamos a revisar. Ya, listo, listo. Em, sí, a ver. No sé, tal vez. ¿Si me escuchan? Profe, un segundito, Ah, ya, ya, tranquilos. No, era- se pensé me que se apagó me la había ido compu. otra vez Sí, la ya, señal. yo, Ah, como tranquilo. profe, ahorita ya le vuelvo a compartir, disculpe la molestia. Oh, tranquilos. Vamos a ver. Ya. No sé, tal vez si me pasan, yo no tengo. A ver, ya está allí, ya está allí.
Ahí está. Eh, Está bueno, de aumentar de la presentación. Ahí sí se ve, no, no hay problema. Si quieren, ahí está, ahí estamos. Ahí estamos, justo. Ahí está. Creo que estábamos más adelante, pero mm, ahí creo que estábamos. Listo, vamos a continuar. Ahí es, Disculpa. compañeros, ahí es. Ya, también en uso de sistemas navales vemos este tipo de aplicaciones. Este Bus Converter ofrece soluciones para elevar voltaje desde fuentes de energía de bajo voltaje a niveles operativos necesarios para sistemas de armamento y de comunicación. Su robustez y fiabilidad en entornos exigentes hace que sean esenciales para asegurar el funcionamiento adecuado de equipos críticos en alta mar. Entonces, obviamente no debe haber interferencia porque si no, vamos a tener muchísimos problemas, hasta incluso en el tema de la comunicación. Cambie, compañero, la diapositiva. Vamos a hablar un poco también del tema de la normativa 1000 STD 461, que es de control de interferencias electromagnéticas en equipos electrónicos. Aquí vamos a conversar un poco de cómo es que se realiza este tipo de pruebas. Más o menos aparece en 1999, ¿sí? Este tipo de normativa y ha empezado a hacer mejoras durante los años. Ahorita en el año 2015 ya fue la última modificación, que es la normativa 1000 STD 461G. Cambio, compañero, de diapositiva. Eh, en este caso, como estaba indicando, este fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde el año 1967. La normativa 1461 busca controlar y limitar las interferencias electromagnéticas EMI generadas por dispositivos electrónicos. Su propósito es asegurar que los sistemas operen efectivamente en entornos militares y protejan contra el ruido externo, garantizando así su conmutación precisa y segura entre equipos. El límite de emisiones, en este caso de esta normativa 1461, define límites para emisiones conducidas y radiadas, asegurando que los sistemas no superen estos niveles en rangos de frecuencia específicos como los apartados CE 102, RE 102, para 10, lo que es 10 kilohercios a 10 megahercios. Sí, estos son los rangos de trabajo de esta norma. Estas regulaciones son claves para asegurar la funcionalidad y la seguridad de los sistemas en entornos críticos. Un poco de lo que son aplicaciones civiles, esto solamente por recalcar que fue diseñado para aplicaciones militares, pero también se ocupan para aplicaciones civiles. Fue diseñado originalmente para ámbito militar. Su aplicación se ha expandido a sectores civiles. Esto incluye la industria aeroespacial, donde los estándares rigurosos de EMI son esencias para la seguridad, dispositivos médicos, donde la interferencia puede comprometer la funcionalidad, y sistemas automatizados industriales, donde la operatividad es fundamental en cumplimiento de esta normativa. En estos campos asegura que los equipos puedan operar sin interferencias dañinas, proporcionando un entorno más seguro y fiable. Cumplimiento de estas pruebas, en este caso vemos nosotros aquí unas cámaras aneónicas. Son cámaras que se utilizan para hacer este tipo de pruebas, para ver que estos dispositivos no estén emitiendo demasiada interferencia.
Entonces, estas pruebas se realizan acá. Las cámaras aneónicas son instalaciones especialmente diseñadas para las pruebas de emisiones electromagnéticas. Estas cámaras absorben reflejos de ondas electromagnéticas, permitiendo medir con precisión las emisiones de un equipo sin interferencias externas. Son un componente crítico en las verificaciones de que un dispositivo cumple con los requisitos establecidos por esta norma 1000 STD 461. Como ustedes pueden observar en la imagen, vemos ahí unas como piedritas que sobresalen con unas puntas. Esto nos ayuda en este caso para poder controlar este tipo de interferencias dentro de esta cámara neónica, ¿no? No sé si alguien de pronto tiene la oportunidad, creo que yo alguna vez sí la pude apreciar cuando se va a hacer exámenes de oídos. También tienen estas cámaras aneónicas similares para, en este caso, revisar la audición. Uno de los ejemplos que les puedo dar que yo he visto. Aquí es donde se analizan los espectros. Los analizadores de espectros son herramientas clave para llevar a cabo mediciones precisas de emisiones electromagnéticas. Permiten visualizar la amplitud y frecuencia de las señales emitidas por un dispositivo, facilitando la identificación de potenciales problemas de cumplimiento con esta normativa. Se utiliza tanto en pruebas de diseño como en evaluaciones postproducción, antes de que salgan al mercado. La inmunidad al ruido, en este caso, la norma también establece pruebas de inmunidad que garantizan que un sistema no se verá afectado negativamente por señales externas no deseadas. Esto incluye la exposición a campos electromagnéticos y ruido de diversos dispositivos. Esto hablamos de otros. La robustez ante ruidos es esencial para mantener el rendimiento adecuado de sistemas en entornos donde las interferencias son comunes cuando trabajan entre dispositivos. A continuación, mi compañero les va a explicar un poco más del convertidor tipo bus. Bueno, buenos días, estimados compañeros, buenos días, estimado profesor. El día de hoy también vamos a hablar referente a lo que es el convertidor voz. Para esto yo les he enviado un link al chat en donde tenemos un pequeño folleto en donde está resumido nuestra exposición del día de hoy. Bueno, al hablar del convertidor voz, primero hay que definirlo, ¿no? Un convertidor voz, en este caso, ¿cómo viene a definirse? Lo más básico que nosotros lo conocemos es un tipo de convertidor de potencia de corriente continua que eleva el voltaje, en este caso, de entrada a un voltaje de salida más alto. Es el propósito, en este caso, de nuestra simulación, que nosotros lo hicimos el día de hoy. También nosotros lo podemos definir como un componente, digámoslo así, que es esencial para muchas aplicaciones electrónicas. ¿Por qué es esencial? Es esencial debido, en este caso, al voltaje, en este caso, que es insuficiente para alimentar circuitos. Es decir, es, lo aplicamos en base a su principio de funcionamiento, que viene a ser el de convertir la potencia elevando los voltajes de entrada a un voltaje mayor de salida. Para nosotros analizar los fundamentos claves, en este caso de un convertidor voz, nosotros también vamos a analizar lo que es su principio de funcionamiento. En este caso nosotros lo hemos dividido en estado de encendido y en estado de apagado. ¿Por qué lo hemos hecho de esta forma? Porque son los dos estados principales en sí de cómo opera un convertidor voz. En este caso, en el estado de encendido, viene a ser netamente un interruptor en este caso. ¿Qué quiere decir? Que permite que fluya la corriente a través del inductor y almacene la energía en su campo magnético. En este caso el diodo está polarizado, como ustedes pueden ver en esta pequeña gráfica. El diodo está polarizado en inversa, por lo que no hay flujo de corriente hacia la carga.
Y en cambio, en el estado de apagado, el interruptor está abierto, lo que provoca que el campo magnético del inductor colapse. Esto quiere decir que induce un voltaje a través del inductor que se suma, en este caso, al voltaje de entrada. Es decir, el diodo se polariza directamente, lo que permite que la corriente fluya hacia la carga y cargue el capacitor de salida. Eso en resumen en sí de lo que es el principio de funcionamiento. Claro que también nosotros no debemos dejar pasar los componentes claves que son en este caso de un convertidor voz, como son el inductor, el interruptor, el diodo y el capacitor. Ya. También en este caso el convertidor voz es un dispositivo esencial en sistemas electrónicos de potencia que utilizado para elevar voltajes. Bueno, de esta parte ya les hablé. Esto es lo que nos dice la teoría en sí. Su funcionamiento puede ser entendido a través de dos estados principales de operación, conducción y no conducción, lo que les comentaba de encendido y apagado, los dos estados que nosotros le hemos considerado para esta exposición. Dice, los cuales permiten almacenar y transferir energía eficiente. Exactamente. Ya, también les vamos a hablar hoy de los fundamentos. Al hablar de los fundamentos, en este caso, nosotros vamos a hablar del primero, que es del estado de conducción. El estado de conducción en sí es del interruptor, ya sea un MOSFET o sea un IGBT. En este caso, permanece cerrado. ¿Qué nos quiere decir? Que esto permite que la corriente fluya desde la fuente de entrada a través del inductor, lo que provoca un almacenamiento de energía en su campo magnético, lo que les explicaba anteriormente en la gráfica. En este estado, el diodo se encuentra polarizado inversamente, lo que evita que la corriente fluya hacia el capacitor de salida que alimenta la carga. Este proceso asegura que la energía se acumule hasta que se necesite liberarla. Es justamente lo que hablábamos en la gráfica, que se veía claramente referente al diodo polarizado. De igual manera, vamos a hablar también de lo que les decía del estado apagado y el estado encendido. En este caso también se lo conoce como el estado de no conducción. Al abrir el interruptor, el convertidor voz entra en el estado de no conducción. Es decir, en este estado el inductor invierte su polaridad debido a que resiste cambios en la corriente y libera la energía almacenada. La corriente ahora fluye a través de ese diodo que se polariza directamente cargando al capacitor de salida y suministrando energía a la carga. Esto quiere decirnos que la tensión inducida en el inductor se suma a la tensión de entrada, lo que resulta en una mayor tensión de salida. De igual manera, nosotros le hemos colocado lo que es el diagrama esquemático. El diagrama esquemático básico de un convertidor voz incluye varios componentes esenciales, lo que les comentaba viéndolo en la gráfica. Ahora nos indica que tiene una fuente de tensión de entrada de 440 voltios, un inductor, en este caso con su simbología E. Se fue el audio, tal vez, no sé, David. No sé, no, no, se fue el audio. Lo que les hablaba de los componentes clave, ahora vamos a definirlos según la teoría, lo que nos muestra. En este caso, En este caso nos dice, el inductor es un componente esencial del convertidor voz, encargado de almacenar energía en forma de campo magnético cuando la corriente fluye a través de él. Se acumula energía y su diseño debe ser tal que resista cambios de corriente. Este elemento es clave para permitir que el sistema funcione de manera eficiente, proporcionando energía adicional en el estado de no conducción. Otra parte esencial en este caso es el interruptor IGBT o MOSFET en este caso. El interruptor que puede ser un IGBT o un MOSFET es un dispositivo semiconductor que controla el flujo de corriente de manera más rápida y eficiente. Su operación se controla a través de una señal de modulación por ancho de pulso, el PWM que todos conocemos, lo que nos permite encender y apagar el flujo de corriente a altas frecuencias. Debido a estas altas tensiones y corrientes que puede manejar, el IGBT es una opción común para una aplicación de propulsión en este caso. También vamos a definir lo que viene a ser el diodo y el condensador.
A ver, el diodo nos permite que la corriente fluya en una sola dirección, por lo cual hablamos anteriormente que se puede polarizar, ¿no? En este caso, lo que es crucial para evitar el flujo inverso que podría dañar el sistema. En el estado de no conducción, el diodo proporciona un camino para la energía almacenada en el inductor hacia el capacitor, el cual almacena energía eléctrica y suaviza la ondulación de la tensión de salida. Esto nos asegura en este caso que la carga reciba una tensión más estable. Ya. Al hablar también del condensador, también se puede definir en este caso como un componente electrónico pasivo que almacena energía eléctrica en un campo eléctrico, podríamos decirlo así, que consiste en dos conductores, generalmente que son placas metálicas, lo que nosotros conocemos, separados por un material aislante llamado dieléctrico. La función principal, nosotros sabemos del condensador, sirve para almacenar energía, lo que nosotros normalmente llamamos capacitancia. De igual manera, lo que podemos ahí también enfatizar es que se mide en faradios, ¿no? En este caso. Ya. Bueno, también el día de hoy les vamos a hablar en este caso sobre el filtro EMI. En este caso nosotros hemos visto un análisis completo sobre los filtros de interferencia electromagnética y su importancia. Un filtro EMI, en este caso el Electromagnetic Interference Filter, es un conjunto de componentes eléctricos pasivos diseñado para reducir interferencias electromagnéticas generadas, en este caso, por equipos electrónicos. Estas interferencias, si no se controlan, pueden afectar negativamente a otros sistemas cercanos, provocando fallas, pérdidas de datos y el mal funcionamiento. Como para hacer un pequeño paréntesis, nosotros en los filtros EMI son muy necesarios para nuestra red, en este caso nuestra red de distribución. Nosotros nos hemos ayudado mucho de los filtros de EMI para corregir en este caso los picos, los altos picos de nuestra curva de oscilación, en este caso de la oscilación de corriente alterna. Nosotros hemos tenido errores de picos, en este caso en muchos dispositivos electrónicos. eh, yo les hablo en este caso de lo que son las luminarias LED. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos armónicos que contaminan a la red. Pero según la normativa nuestra, nos indica que debemos para el 2025 tener todo cambiado a LED y a no sodio, por lo que nosotros hemos visto la necesidad de adaptar en este caso este tipo de filtros en nuestro sistema de distribución. ¿Para qué? Para corregir en este caso los picos de corriente vienen a ser los armónicos que a nosotros nos contaminan a la red, el tercero, el quinto, el séptimo armónico son los que nos están contaminando de todos nuestros dispositivos electrónicos, pero más nosotros a la red al hablar en la iluminación LED, por ejemplo, son los que más estamos teniendo problemas, de igual manera en lo que es la carga de vehículos. Es por eso que este filtro en este caso nos ayuda mucho a corregir estos altos picos en este caso. Em, de igual manera, a nosotros nos ha ayudado en lo que es, bueno, absorber en sí lo que son descargas estáticas y radiación, digámoslo así. Es por eso que ahora en la normativa solicitan que tenga un filtro adecuado las luminarias, igual los sistemas de carga, nosotros estamos pidiendo de vehículos, estamos pidiendo que tengan un filtro adecuado para que no inyecten, en este caso, esa contaminación armónica en nuestra red. Les voy a hablar un poquito de la historia y la evolución de lo que es, en este caso, los filtros EMI. Ya, los filtros EMI, en este caso, surgieron a mediados del siglo XX, en este caso, especialmente por el crecimiento de sistemas electrónicos sensibles tras la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de operar múltiples dispositivos en entornos comunes, en este caso el impulso de su invención, es lo que ocasionó. Busca asegurar que un equipo no interfiera con otros mediante emisiones no deseadas. La importancia en sistemas electrónicos. Los filtros de EMI son cruciales en sistemas electrónicos, especialmente en aplicaciones sensibles como la defensa y la aeronáutica.
ayudan a mantener la integridad de señales, garantizando un funcionamiento confiable en entorno donde los múltiples dispositivos operan simultáneamente. Es una pequeña parte en este caso de dónde salió lo que es el FITO-M. De igual manera, nosotros les vamos a hablar también de lo que es la norma, en este caso de la norma 1000 STD 461G. Como mi compañero mencionaba primero acerca de la norma, nosotros hemos aplicado esta norma, bueno, una norma como nos decía es estadounidense en este caso. Nosotros la hemos aplicado en nuestra exposición. Eh, ¿Por qué? Porque el propósito en este caso de esta norma es garantizar la compatibilidad electromagnética en este caso. Es porque la base de esta norma. Los propósitos en sí de esta norma es operar en un entorno electromagnético previsto sin causar una interferencia inaceptable a otros equipos. Operar sin degradación del rendimiento en presencia de interferencia electromagnética de otras fuentes. En sí nosotros nos hemos basado más en esos dos propósitos de la norma en este caso, incluyendo lo que es, por ejemplo, también los requisitos que nosotros revisamos actualizados para los equipos que también operan en alta frecuencia, los requisitos para las emisiones conducidas y radiadas, igual para la susceptibilidad de los transitorios eléctricos. Eh, en base a eso, nosotros les vamos a mencionar las siguientes que hemos citado como son las emisiones conducidas. En este caso, es un requisito de las emisiones conducidas, nos dice CE, son aquellas que se propagan a través de los conductores de energía. La norma 1000 STD 461G establece pruebas específicas para evaluar estas emisiones, siendo la CE 101 y la CE 102. Las más relevantes en este caso es la CE 101. Se aplica a cables de alimentación y comienza en el segundo armónico para aplicaciones de corriente alterna. Según el documento que nosotros validamos de la normativa, nos dice que en este caso mide las emisiones conducidas de un equipo en los cables de alimentación. Específicamente con qué rango, con el rango de 30 hercios a 10 hercios. En este caso, el objetivo de estas emisiones conducidas o lo que nos menciona la norma es una prueba para asegurar que el equipo no genere niveles de excesivos de ruido eléctrico que puedan interferir con otros dispositivos, en este caso que estén conectados a la misma fuente de alimentación. Para lo cual, para nosotros aparece lo que es las emisiones radiadas con su simbología que es la R. ¿A qué se refiere? Se refiere a la interferencia que irradia por el aire. La norma 1000 STD 461G incluye criterios para medir y controlar estas emisiones, garantizando que los dispositivos no interfieran con otros sistemas críticos en su proximidad. Ya. De igual forma, en este caso, eh, la norma nos establece lo que son las pruebas, ¿no? Lo que les hablaba al principio del CE 101. El CE 101, en este caso, son emisiones conducidas de cables de alimentación de 30 a 10 hercios. Eso no nos podemos olvidar, ¿no? Porque también incluyen las pruebas del CE 102 que son pruebas igual todas que se realizan a los cables de alimentación, pero en diferentes frecuencias. Por ejemplo, la C102 se genera de 10 hercios a solo en 10 hercios. De igual, no como la C101 va en este caso de 30 a 10 en ese rango, en este caso de frecuencia. Son las dos más importantes, pero también cabe recalcar que existen en este caso 7 tipos de pruebas. Todas varían según el nivel de prueba en la frecuencia. O sea, por ejemplo, la RE101, la RE102. De igual manera, son pruebas que se realizan en este caso dependiendo el nivel de frecuencia. Ya, ¿en dónde nosotros podemos aplicar en este caso esta norma, la 1000 STD 461G? Nosotros, bueno, se aplica en sí en una variedad de equipos
más como por lo que se creó en este caso en sistemas militares. Por ejemplo, aplicamos en sistemas de comunicación, que es el principal, los sistemas de radar, los sistemas de guerra electrónica que le mencionan ahora, los sistemas de control de misiles, las aeronaves y naves espaciales y vehículos terrestres. Es por eso lo que les hablaba del tipo de ejercicios en este caso. Ya. Nosotros en este caso le hemos establecido también cuáles son los requisitos para los sistemas de 440 voltios. Para los sistemas que operan a 440, en este caso es esencial cumplir con los requisitos de MI establecidos en la norma 1000 STD 461G, las cuales que nos dicen que las pruebas CE, las que les decía CE 101, CE 102, RE 101, RE 102, aseguran que estos sistemas puedan operar sin crear interferencias, protegiendo tanto al hardware como a las comunicaciones de señal. Los filtros de Deming son de vital importancia en este caso en un entorno tecnológico cada vez más interconectado. Nos menciona por qué, porque dado que los dispositivos electrónicos pueden interferir entre sí gracias a las emisiones electromagnéticas, esta presentación en este caso nos explora una importancia y el modelado de los filtros de Deming. Las interferencias electromagnéticas en estos dispositivos son perturbaciones, como les mencionaba, que afectan el rendimiento de los dispositivos electrónicos, dado el aumento de cantidad de dispositivos en entornos compartidos. La posibilidad de interferencias se incrementa comprometiendo la funcionalidad de los mismos, ¿no? La falta de filtros de MI adecuados puede resultar fallos operativos, en este caso dañando o afectando a nuestros equipos críticos. El impacto en sectores sensibles. Lo que nos muestra la norma en este caso nos dice que los sectores como el aeroespacial y la industria médica son especialmente vulnerables a las interferencias electromagnéticas. En estos campos, la fiabilidad y precisión son esenciales. Un fallo puede tener consecuencias graves. Por lo tanto, la implementación de los filtros de EMI es crucial para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente. El cumplimiento normativo y seguridad, en este caso, de los filtros de emisión esenciales para cumplir las normativas de seguridad como la 1000 STD 461. Estas regulaciones garantizan que los dispositivos operen sin interferencias que puedan comprometer su funcionalidad y seguridad. Implementar estos filtros ayuda a prevenir daños en equipos y protege la integridad de la información, asegurando un entorno operativo seguro. Ya, a continuación, mi compañero Celso les va a indicar acerca del modelado en este caso. Gracias, David. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. ¿Cómo está, profe? Buenos Buenos días. días, Celso. Eh, en este caso, voy a explicarles acerca de lo que nosotros utilizamos, el modelado para realizar, en este caso, la simulación, ¿no? Eh, Cambia de diapositiva, por favor, compañero. Ya listo. En este caso, como ya había mencionado anteriormente el compañero Joffre, nosotros vamos a utilizar una fuente de entrada de 44 voltios DC y la vamos a pasar a una a una salida de 440 voltios DC, ¿no? En este caso vamos a utilizar el convertidor BOST. Por favor, cambie, compañero. Ya listo. El diseño en PSIM y control PI. El diseño permite simular el comportamiento del circuito si utiliza un lazo de control basado en un compensador PI para estabilizar el voltaje de salida. Estas técnicas de control es efectiva para mantener el voltaje dentro de los límites deseados durante las variaciones de las cargas de entrada. Cámbiale, por favor, compañero. Ya listo. En cuanto a a los filtros EMI, en la simulación se incorporan modelos para simular la inductancia de salida, resistencia, resistencias parásitas del inductor y características del capacitor. También se incluye elementos pasivos para simulaciones con filtro EMI, que debe reducir el ruido generado por por el conmutador rápido del MOSFET. Bueno, en este caso nosotros lo que utilizamos básicamente eran capacitores, diodos y el inductor, ¿no? Para poder realizar el filtro. Y también hay que considerar que vamos a utilizar la CE 102. Cámbiale, por favor, compañero.
Ya listo. Entonces, en cuanto al diseño del convertidor Boost, como ya le había mencionado, vamos a tener una fuente de entrada de 44 voltios y lo vamos a pasar a 440 voltios. Por favor, cámbiale, compañero. En este caso se ha realizado un diseño de un convertidor Boost que transforma un voltaje de entrada de 44 voltios a un voltaje de salida de 440. Se incluirán los que en este caso vamos también a explicar algo de los cálculos que realizamos para poder realizar el diseño con mayor efectividad, ¿no? Por favor, cámbiale, compañero. Ya listo. Entonces aquí tenemos los datos iniciales con los cuales nosotros vamos a partir. Obviamente el voltaje de entrada, el BS, tendrá que ser de 44 voltios. Tendremos como resultado los 440 voltios. Hemos asumido una resistencia de 15 ohmios y la frecuencia de conmutación de 25 kilohercios o los 25.000 hercios, ¿no? Esta frecuencia nosotros la consideramos más o menos porque la CE 102 dice que se puede trabajar de 10 kilohercios a 50 megahercios, ¿no? En este caso, el factor, el rizado, el rizado esperado va a ser de 0,01. Por favor, cámbiale. Ya listo. Entonces, en el voltaje de entrada BS es del 44 voltios, mientras que el voltaje de salida es de 440 voltios. Este es un incremento significativo, lo cual es típico en la aplicación que se requieren en altas tensiones a partir de fuentes de voltaje bajas. Adelante, por favor, compañero. Ya, en cuanto a los cálculos, lo primero que vamos a realizar es el cálculo del ciclo de trabajo D, ¿no? O duty radio, sí, el ciclo de trabajo. En este caso, la fórmula es uno menos del voltaje, 1 menos la división del voltaje de entrada sobre el voltaje de salida. En este caso, tenemos el voltaje de entrada 44 dividido para los 440. En este caso, nos da un valor exacto de 0,9 o el 90% en este caso del ciclo de trabajo, ¿no? Siga, por favor, compañero. Ya listo. Para el cálculo en este caso, para el valor mínimo del inductor o el valor que debe tener el inductor, utilizamos la fórmula del ciclo de trabajo que multiplica a uno menos el ciclo del trabajo, todo esto elevado al cuadrado por el radio sobre 2 por la frecuencia. En este caso tenemos los datos ya mencionados anteriormente, dándonos un valor de 2,7 por 10 a la menos 6 o 2,7 microhenrios que tendríamos para el inductor, ¿no? Cámbiale, por favor, compañero. Ya, en cuanto a al capacitor de salida, nosotros tenemos los valores, ahí se puede visualizar la fórmula, que es D dividido para la resistencia por factor de rizado por la frecuencia. Una vez reemplazados los valores, nos da 2,7 por 10 a la menos 7 faradios, lo cual nos da 240 nanofaradios, lo que necesitamos. En resumen, nosotros tenemos un rizado de voltaje esperado a 0,01, frecuencia de 25 kilohercios y lo que nos da aproximadamente un capacitor de 240 nanofaradios. Por favor, cámbiale, compañero. Ya listo. En cuanto a la resistencia, aquí hay que recalcar una pequeña situación, ¿no? Los cálculos anteriores expuestos es para simplemente el convertidor BOD, pero nosotros al momento de al ubicar el filtro, este voltaje, dependiendo de los valores que se tienen en el filtro, entonces se disparaba el voltaje o de una vez se disminuía el voltaje, no quedaba en los 440 esperados. Por consiguiente, era necesario recalcular ciertos componentes para poder para poder obtener el voltaje deseado, ¿no? Para lo cual recalculamos en este caso la resistencia, en el cual nos da la fórmula voltaje de salida sobre la potencia de salida. En este caso nosotros tenemos 440 voltios elevado al cuadrado dividido para 100, los cual nos da una resistencia nueva de 1936 ohmios. Cámbialo, por favor, compañero.
Ya listo. Entonces, en cuanto al cálculo del inductor del filtro y los dos capacitores utilizados en la que posteriormente indicaremos cuáles son, tenemos lo siguiente, ¿no? El filtro es igual a, la inductancia del filtro es igual a Ls sobre 2 por la frecuencia, el cual tenemos el ZL de 1936 dividido para los 10K, 10 kilohercios, que en este caso recomienda la C102, ¿no? Entonces, una vez reemplazados los datos, tenemos que el filtro va a tener un valor de 3,8 milihenrios, ¿no? Y se elige un valor comercial porque, o sea, o sea, lo que se puede obtener en físico, ¿no? Sería un inductor de 33 milihenrios. Listo. Cámbiale, por favor, compañero. Ya listo. Entonces, en el cálculo del capacitor tenemos la fórmula 1/2 pi por la frecuencia por la resistencia. Entonces, una vez reemplazados los datos, nos da un valor de 8,2 nanofaradios, seleccionando un capacitor de 10 nanofaradios, que es algo comercial que se encuentra, ¿no? Por favor, cámbiale, compañero. Ya, entonces vamos a ver los resultados esperados, ¿no? Entonces, primeramente tenemos en la primera gráfica tenemos el Boost Converter sin el filtro, ¿no? Entonces, estos son los cálculos iniciales que nosotros que habíamos calculado con la resistencia de 15 ohmios. eh, perdón, con la resistencia de 15 ohmios y con 0,00040 y los 0,0027 en cuanto al inductor, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos observar o se observa que obtenemos un voltaje de 442,15 en la salida, ¿no? Por consiguiente, eh, es un voltaje que, o sea, se aproxima a los 440, pero no es lo deseado, no es lo esperado para el diseño que en este caso estábamos realizando. Por favor, cámbiale, compañero. Ya, la frecuencia de conmutación, en este caso el convertidor fue diseñado para operar en una frecuencia de conmutación de 100 kilohercios. Esta frecuencia optimiza la eficiencia energética al reducir las pérdidas por conmutación, logrando una eficiencia superior al 95%, lo cual es crucial para la sostenibilidad y el rendimiento del sistema. Por favor, cámbiale, compañero. Ya, análisis del espectro de corriente de entrada. En este caso, durante el análisis del espectro de frecuencia de la corriente de entrada, se identificaron armónicos significativos, especialmente en el rango de 100 kilohercios a 1 megahercio. La presencia de estos armónicos podría poner en riesgo el cumplimiento con la normativa EMI, por lo cual es necesario convertir las técnicas de mitigación para asegurar el cumplimiento. Por favor, cámbiale, compañero. Ya listo. Análisis del espectro de frecuencia. Antes de la implementación del filtro EMI, la corriente de entrada mostró un contenido de armónicos considerables en la banda de frecuencia de conmutación del MOSFET. Estos armónicos pueden generar interferencias con otros sistemas eléctricos y equipos sensibles en aplicaciones críticas, como son sistemas aeroespaciales, automotrices, donde el EMI es esencial. Tras la introducción del EMI con el filtro LC inducido de 220 microhenrios y la capacitancia de 440 470 nanofaradios en la topología PEI. Se observó una significativa atenuación de las frecuencias no deseadas. La implementación del filtro permite reducir la energía contenida en las bandas armónicas, acercándolos a los límites de emisión establecidos en la norma 1000 ST de 461. Por favor, cámbiale, compañero. Ya listo. Entonces aquí podemos nosotros analizar en primer lugar las gráficas, ¿no? En este caso, esta gráfica hace referencia al voltaje de salida. En esta parte se puede observar el voltaje de salida
del circuito que no posee el filtro. Entonces aquí nosotros podemos visualizar claramente las variaciones que existen, ¿no? Los armónicos que existen. En la parte superior nosotros observamos o se observa el voltaje generado, pero en los pulsos del MOSFET. Y en la parte inferior podemos observar el voltaje constante que es la entrada, ¿no? Y aquí se puede visualizar cómo, a pesar que se estabiliza, siguen existiendo armónicos a lo largo de la estabilización, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos corregir o tratar de disminuir al máximo. Por favor, cámbiele de diapositiva, por favor. Ya listo. Entonces aquí nosotros observamos ya básicamente con el filtro. Entonces la parte verde, la gráfica verde es la entrada, ¿no? Es la entrada de los 44 voltios de manera directa. Ya en la parte inferior, en la parte roja, la gráfica roja, nosotros podemos observar el voltaje en el MOSFET, los pulsos en el MOSFET, ¿no? Y en la parte inferior, que es la que nos interesa, entonces se puede visualizar, obviamente aquí ya está hecho un zoom bastante amplio y pese a que se hay un zoom bastante amplio, ya las pequeñas deformaciones que teníamos en la parte del inducido ya se perdieron, o sea, existen sí, pero son pocas. Entonces esto está todavía dentro del rango expuesto por la norma EMI. Entonces, esto sería en cuanto a las gráficas en cuanto a las gráficas de la, gráficas comparativas de los dos circuitos, ¿no? Uno con el filtro y otro sin el filtro. Por favor, cámbiale, compañero. Ya listo. En cuanto a las conclusiones, en este caso, lo que es la viabilidad y eficiencia del diseño. En este caso, el diseño y la simulación del BOTS Converter para una aplicación de 440 voltios demostraron ser variables y eficientes, alcanzando una eficiencia superior al 95% en la simulación. En cuanto a la mitigación del EMI, a través del análisis espectral y la implementación de un filtro EMI adecuado, tipo Pi con inductor y capacitor, se logró una mitigación significativa de las emisiones electromagnéticas de la entrada del sistema, acercándose al cumplimiento de la normativa 1000 STD 401. En cuanto a los armónicos, la simulación reveló la presentación de armónicos significativos en la corriente de entrada antes de la implementación del filtro, específicamente en el rango de la frecuencia de conmutación del MOSFET alrededor de los 100 kilohercios en la simulación. Eso es lo que las gráficas que les había expuesto, ¿no? En el caso de, ya listo. Entonces, la efectividad del filtro. La introducción del filtro EMI-LC, inductor de 220 microhenrios y capacitor de 470 nanofaradios, resultó en una notable atenuación de la frecuencia no deseada y una mejora en la calidad de la corriente de entrada. En cuanto al funcionamiento del modo de conducción continua CCM, el análisis de la corriente del inductor durante la simulación mostró un perfil de rampa característico del funcionamiento del CCM, lo que se deseaba para la eficiencia y estabilidad del conductor. Entonces, en este caso es de la segunda gráfica que les había presentado, ¿no? Que ya no presentaba como zigzagueo, sino más bien una rampa de manera casi continua. Entonces, en cuanto a la estabilización del voltaje de salida, el lazo de control PI implementado fue efectivo para mantener una salida de voltaje estable en los 440 voltios con un rizado dentro del límite aceptable. En cuanto a la importancia de las técnicas de mitigación, la implementación del filtro es una técnica clave para mitigar el EMI, pero se podría explorar otras estrategias como el blindaje y la optimización del diseño del PSB en etapas futuras. En cuanto a cumplir la norma, los resultados iniciales sugieren un potencial para que el diseño del BOS Converter con la implementación del filtro EMI cumpla con los requisitos de la norma
461, aunque se requiere una evaluación más exhaustiva. En cuanto a la hoja de ruta para el desarrollo, se desarrolló una hoja de ruta para priorizar el modelado funcional y la evaluación de la eficiencia, sentando bases para la futura investigación en el cumplimiento de la EMI y la posible implementación de un protocolo de hardware. Listo. Muchísimas gracias, compañeros. Espero que haya sido de ayuda, en este caso la exposición que los compañeros y de mi persona lo realizamos. Si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, por favor. Gracias, Celso. Listo, David, y se me escapa el nombre del otro compañero que es parte del equipo. Sí, muy interesante, como digo, volviendo un poquito a ver esa información, digo, y sobre todo ya en las simulaciones, ves la importancia, ¿no? Sobre todo por algo que está normado, digamos, en cuanto a lo que hacían la exposición y algo que yo pensaba, siempre el desarrollo tecnológico ha sido en primera instancia utilizado en la parte armamentista, como creo que mencionaban aquí, por el ejército en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y particulares bien interesantes, ¿no? Más allá también que el efecto que tienen estas interferencias electromagnéticas y daban cuenta de ciertos dispositivos muy relevantes, ¿no? Creo que mencionaba de los radares, algunos otros componentes, ¿no es cierto?, que se utilizaban en el ámbito bélico, por decirlo de alguna manera, pero vean la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el diseño, la implementación de este tipo de elementos, sobre todo en la parte que se había mencionado incluso en las clases, justamente de evitar la influencia de fenómenos producidos, ¿no es cierto?, por la electricidad como tal, lo que son las interferencias electromagnéticas y obviamente cómo se las puede ir apaleando, por lo menos reduciendo y que no tenga una influencia relevante en la operación de un dispositivo, más aún volviendo a que la electrónica día a día es más intensa, más desarrollada, más evolucionada, y eso ha implicado también que en algunos casos creo que daban una cuenta de la historia de más o menos cuándo se fueron implementando las normativas, y eso es muy importante porque el desarrollo tecnológico implica, ¿no es cierto?, poner ciertas reglas del juego en la parte operativa, ¿no? Y además son los estándares que permiten que ciertos elementos de dispositivos se puedan comercializar sin que cause perjuicio a otros elementos o dispositivos en cuanto a su operación. Como digo, es algo bien interesante, muy importante lo que habían acotado, la manera en la cual se hace el cálculo. No sé si en el cálculo que hacían del valor de tensión de salida, esa fórmula matemática que hacía referencia a cuál es el porcentaje del ciclo para alcanzar el voltaje de salida, este concepto del PWM dentro de lo que es chijeado en cuanto al MOSFET o al IGBT tiene importancia, ¿no? Porque ese ancho del ciclo, duty ciclo que se exponía hace un momento, me puede hacer un parámetro de control a la salida, inclusive. Y sobre todo en algunos sistemas de control, la retroalimentación, tal cual como mencionaron en otras en las presentaciones anteriores, la importancia, ¿no? Porque eso es la electrónica como tal, ¿no? Para mantener ciertas características operativas dentro del óptimo, dentro de lo que corresponde, ¿sí? No sé, tal vez si algún compañero quiere hacer algún comentario adicional, alguna particularidad que quieran indicar. Listo, no sé, sino un poquito para, bueno, dar el cierre previo, unas pequeñas instrucciones tal vez de del trabajo y alguna otra particularidad que se me escapa mencionar, que me se escapó al inicio. Bien. Listo, la tarea, justamente alguien hacía una consulta, la tarea solamente se sube por uno de los integrantes, cualquiera lo puede subir a la plataforma y automáticamente la plataforma ya les sube a todos los compañeros, así es que el trabajo no tiene que ser subido de manera individual, sino uno por grupo, ¿sí? Eso es lo uno. En la misma tarea, como les había mencionado, estaba la rúbrica.
nuevamente les pido de favor que esa información la complementen. Como ya todos los grupos han hecho la exposición, voy a poner como una tarea, pero solamente que me suban la hojita esa corresponde a la rúbrica, lo que ustedes consideren, me lo pasan marcando. Yo después acá hago ya la parte, la suma y para poder un poquito ya tener una nota con respecto al trabajo más la que yo voy a adicionar. ¿Sí? Y lo tercero, Doctor, ¿hasta qué hora podemos subir esa rúbrica? y ya la voy a hacer en este momento, Doctor, no sé, hasta más tarde sí. mañana. Yo, como digo, díganme ustedes, si quieren les pongo hasta el día de mañana, no tengo ningún drama, no sé. Hasta mañana, profe. Sí, sí, no hay problema. Y lo segundo es, a ver, tengo entendido que un grupo ya lo subió a la tarea, no sé si el resto necesita un poquito más de tiempo, me avisan para cambiar la fecha. Lo pongo hasta mañana a 6 de la tarde, ¿está bien? O ya la Sí, vamos a doctor, subir. por favor. Hasta mañana a las 6. Sí sería tan amable, doctor. Ya, sí, Muchas sí, no hay gracias. problema. Como digo, eso no pasa nada. Entonces, vamos a ver, se me escapa algo más. Y algo, más bien, bueno, a esto le hago las disculpas públicas porque Clever me escribió un WhatsApp, no lo pude leer porque era referente a que había una posibilidad que nos hagan una charla desde Plex. Un poquito por el tiempo de ustedes y por un poquito la coordinación, no había como el día que desde allá me habían sugerido. Me dieron otra fecha, pero como digo, me disculpo con Clash porque él me mandó que había el interés de algunas personas que les podría interesar tener la charla. Más bien les vuelvo a hacer extensivo para tratar de gestionar. No sé si les interesaría tener es una charla que va a ser, claro, de carácter virtual, pero es directamente desde quienes desarrollan el Plex, ¿no? Teniendo presente que este simulador, como digo, había otros en el Simulic de MATLAB, el PSIN. Este simulador no solamente es para el contexto eléctrico, porque a veces podemos confundir, ¿no? Vemos los circuitos, inductores, capacitances, etcétera. Me parece que tiene también aplicaciones de carácter mecánico y varias áreas de conocimiento en cuanto al proceso de simulación. Entonces, no sé si tal vez allí, nuevamente Clever le molesto, si hay ese interés aún, avísenme y yo voy a estar pendiente, haciendo de lo que me mencionen ustedes. Si es que se quiere hacer esta gestión, un día que lo puedan hacer también para ver si se coordina desde allá, porque nos iban a dar la exposición desde me parece, bueno, desde de España o Suiza, la persona que un poco maneja el tema. Y de pronto es algo que siempre es importante tener un conocimiento de una herramienta que al fin y al cabo en algún momento podemos volverle a utilizar. Sí, entonces más bien Clever, un poquito ahí nuevamente le comprometo a ver si coordinan y si es que les interesa, me comentan y tratas de hacer esta gestión. ¿Sí? Sí, profe, bueno, voy a Sí, hablar dígame. personalmente. Por mi parte, yo sí estoy interesado en recibir esa charlita o capacitación. Sin embargo, como usted menciona, siempre hay, digamos, diferencia horaria si es que están de algún país de Europa. Entonces, bueno, al menos para mí sí me complica un poco. Tal vez podríamos hacer esa charlita, no sé, a partir de las 17 horas, no sé qué tan factible haya. Voy a ver porque Sí, entendería que ya 17 horas deben de estar en plena dormida, pero voy a gestionar porque la que me estaban proponiendo era a las 9 de la mañana. Bueno, voy a conversar, a ver qué me dice, pero ya claro. 17 horas nos llegan el resto de compañeros, como digo, ya ese interno dicen, saben que esto ahorita nos calza, si se ponen de acuerdo y es factible para todos, también allá yo voy a hacer la consulta porque si bien nos ponemos de acuerdo acá, vamos a ver allá cómo, qué disponibilidad también me da, pero más que nada, si hay el interés, digo, tratar de hacer la gestión y conocer de una herramienta que es bastante interesante, digo, a veces uno puede sentarse a estar armoniando algunas cosas y es interesante, es bien agradable algunas cuestiones que se pueden aprender a manejar, herramientas sobre todo. O sea, veamos eso, ya me dice Clever una hora, más bien el resto de compañeros acaba de escuchar. ¿Qué día más bien, pero sería? Tal vez un día en específico, tal vez, mm, no sé, tal vez un jueves, Podría ser entre jueves o viernes, estimado profe. Que ya. jueves o viernes por mi lado. Vamos a De ahí hacer el esto. resto también podría opinar, ¿no? Eh, yo digo, eso avísenme hasta mañana pasado. Digo, tal vez como hizo Cleves, creo tal vez se hacen allí
una opciones del chat y le dicen, ¿sabe qué hay posible? A ver, hagamos algo mejor, hagamos algo. Yo voy primero a consultar para ver ellos qué nos proponen. Sí, yo les mando enseguida lo que ellos me digan y de ahí vamos viendo si las horas que ellos también podrían. Yo les voy a mandar que si es posible a esas horas, los jueves o viernes, y a ver ellos qué nos responden. Y en función de eso, más bien les respondo y ahí vemos allí qué acontece. Sí, está bien, profe. Ahí está ¿Ya? bien. Algo adicional, no se olviden de mandarme la rúbrica, yo ya voy a poner eso ahora, ya voy a cambiar la fecha para que puedan subir la tarea. Y yo algo que se me está escapando. Sí, hoy día tarde también ya voy a subir lo que es esta evaluación que les había dicho del capítulo uno, más allá ya les solvento el problema, pero del capítulo 2 y capítulo 3 ya están listos para que se puedan evaluar. Creo que se abren el 6 y el 8 de esta semana de abril. Sí, por favor, para que estén pendientes. En cuanto tenga ya las notas, les pasaré para que revisen cualquier duda y obviamente tengan conocimiento de ese registro. ¿Sí? Sin más, más bien, Doc, las notas Profe, de pronto le va a enviar a Clever o cómo sería la dinámica. eh, Considerando también que, bueno, la nota mínima de pasar es 8, creo, ¿no? sí, yo le mando a Cleves, creo que Cleves, como es el canal un poquito de comunicación, ya le mando hecho una hojita de Excel para que vean ahí todas las notas y obviamente cualquier inquietud, duda, me escriben y cualquier situación que tengamos que conversar, yo no tengo problema, ahí estamos hablando. Tienen mi número de celular, mi WhatsApp y igualmente no habría problema. Sí, yo les mando ahí todo el resumido y obviamente ya la nota final. Eh, profe, Sí, profe, yo tengo una pequeña inquietud. dígame, En Celso. cuanto a la rúbrica que dice que está ahí en este caso en el documento, no le entiendo cuál es, porque aquí, por ejemplo, hay dos cosas, parámetros de presentación, dice, y acá dice que criterio de evaluación, o sea, ¿con cuál calificamos? Con criterio de evaluación, porque ahí dice cantidad del informe, 50% precisión y validez de la simulación, 30%, o de pronto yo estoy equivocado. Ya, lo que pasa es que del criterio es uno y usted le pone luego transversalmente cuál es el otro, ¿sí? O sea, se me ocurre la presión y validez de la simulación es un poquito en lo que han expuesto, dice, yo le considero que fue buena, entonces usted márquele allí nada más como una celda, ¿sí? X y Y. Estamos, o sea, usted dice, vamos a ver calidad, en calidad dice excelente, bueno, aceptable, porque es lo que está allí, ¿no? No, Ya, es ya. el cuadrito final sobre ese. Y entonces es donde que está criterio de evaluación, tomamos esos parámetros, que dice calidad, precisión y presentación, dice. Exacto, los criterios son verticales, correcto. Los criterios son los Ah, verticales. ya. Sino obviamente los horizontales son más o menos de precisión, le vi bueno, aceptable, deficiente, pero bueno, eso es, como digo, sería en esa dinámica. Sí, así es. profe, Dígame, Cleves. una como sugerencia nada más, profe. Sí, Verá, acerca de las notas, sí, bueno, todos los anteriores docentes nos han mencionado que, bueno, a partir de o sea, de la última clase, entiendo que hoy es el último día de clase con usted, a partir de ahí la universidad solicita subir las notas en 10 días. sí, sí, sí. Entonces, para que, parece que la evaluación 3 lo vi que estaba hasta el 15 de abril o hasta el 14, no lo sé. Ya Entonces, le voy a para que lo chequear, porque tome en esa cuenta, no la he sabido. Más bien para cambiar la fecha. Ya le voy a revisar, porque ese dato no lo sí, tengo. ¿Ya? o de todas maneras podría consultar a Freddy, que es coordinador de Sí, 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 posgrados de la sí. universidad. Ya. Bien, más bien, gracias, Rodrigo, Ajá, porque no tenía esa particularidad, pero no hay problema. Le puedo yo ya dejar, si desean, le puedo abrir el capítulo 2 y 3 ya desde ahora. No hay problema. Dejamos abierto unos 4 días, no pasa nada. Yo eso sí. sí, Como igual no van a hacer muchas preguntas, ¿no, profe? Creo que dijo que no, iba a ser 10. son unas 10 preguntas que se van a hacer por cada una de esas. En realidad, Ay, la ay, evaluación yo diría que no les lleva más allá de unos 20 minutos. No, es que no es para más. ya, Sí, ya, sí, profe. eso está un poquito estimado así. Claro. Gracias, más bien, que no tenía esa Sí, particularidad, conciencia sí, super. profe. Y otra cosita también, bueno, tomando en cuenta que es el último día de clase y creo que, bueno, personalmente y a nombre de mis compañeros, le agradecemos un montón por
por las cátedras suyas. Realmente, bueno, o hablar personalmente, se ha aprendido estos temas muy importantes que sí nos va a servir a futuro en nuestros campos laborales. Y eso, profe, muchísimas gracias. No, Muchas gracias a gracias ustedes. Más y bien digo, ojalá ojalá ya. pasemos todos. Ojalá, ojalá haya la oportunidad, digo, es diferente el presencial que en Zoom, ¿no? Porque no hay una relación más directa, ¿no? Pero bueno, en el camino a lo mejor por ahí nos vamos encontrando en algo y más bien a las órdenes, cualquier cosa que les pueda colaborar. Y insisto, ya tienen mi número telefónico. De hecho, estaré por La Tacunga, por Ambato en junio, julio, por algunas otras cuestiones también académicas. Pero más bien, gracias por sus palabras y más bien desearles éxito sobre todo y que lo poco que se aposta pueda servirles en lo profesional. Desde luego que sí, profe. Muchas gracias. Listo. Y les agradezco mucho y bueno, lo que hemos conversado ahí, eh, estoy al pendiente de que me envíen la información y bueno, que tengan un buen fin de semana y gracias por estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, profe. Cuídense. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, hasta profesor. luego. Hasta luego, profe. Cuídense. A ver, vamos a Hasta ver. luego, doctor, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego, Álvaro. hasta luego, profe, muchas Hasta luego, gracias. José Luis. Un gusto. Vamos a ver.